Hace miles de años, antes de que existieran pasaportes, estados modernos y organismos internacionales, un conflicto ya había sido sembrado en el corazón de una historia sagrada. No fue sembrado con misiles, fue sembrado con palabras. No fue sembrado con fronteras, fue sembrado con promesas. Y lo más inquietante es que hoy, cuando Israel e Irán aparecen en el mismo titular, el mundo corre a explicar el choque con petróleo, con estrategia, con alianzas y con miedo. Pero casi nadie se atreve a mirar el nivel donde todo se vuelve más peligroso. Porque hay conflictos que no nacen por territorio, nacen por relato, nacen por identidad, nacen por pacto. Y cuando un pueblo cree que su destino fue escrito por Dios, ese pueblo no pelea solo por poder, pelea por significado. Y eso convierte cualquier choque en algo que no se apaga con diplomacia. Quédate con esta idea como una llave. La Biblia no es un periódico codificado, pero sí revela patrones que sobreviven a los siglos. Y uno de esos patrones es brutal. Cuando el ser humano intenta convertir una promesa divina en un proyecto humano, siempre deja una herida. Esa herida luego se convierte en memoria colectiva. Y la memoria colectiva, cuando se mezcla con religión, se vuelve fuego. Para entender la tensión que hoy se siente entre Israel e Irán, hay que regresar a un principio que el mundo moderno evita porque incomoda. Hay que regresar a la raíz de los pactos. Y ese regreso no empieza en la política, empieza en un hombre llamado Abraham. Un hombre que no era una estatua, era un cuerpo frágil. Un hombre que no era un símbolo, era una vida atravesada por el mismo veneno que atraviesa a la humanidad: impaciencia, miedo y necesidad de control. Abraham recibió una promesa que no se parecía a ninguna otra. Se le dijo que de él saldría una descendencia, que su linaje sería bendición para las familias de la tierra, que su historia sería un canal, y ese detalle cambia todo. Porque cuando una promesa se vuelve canal, ya no estás hablando de un hijo, estás hablando de una línea espiritual. Ya no estás hablando de biología, estás hablando de destino. Pero la promesa llegó junto con una tensión que es el primer motor de este relato. Su esposa era estéril. La promesa decía multitudes, pero el vientre decía silencio. Y ahí aparece el campo donde se decide el futuro de muchas guerras. El espacio entre lo que Dios dijo y lo que el hombre ve. Ese espacio es el desierto real, porque el desierto no siempre es geográfico, a veces es interno. Es la espera, es el tiempo donde se prueba si la fe es fe o solo emoción de un primer día. El texto bíblico muestra algo que casi nadie quiere admitir sobre los patriarcas. Eran elegidos, sí, pero también eran humanos. Y el ser humano, cuando se cansa de esperar, hace lo que siempre hace. Busca atajos, busca soluciones, busca salvación externa, busca una forma de forzar el cielo con manos humanas. Y cuando eso sucede, nace un conflicto que no es solamente familiar, nace una fractura de relatos. Porque la fractura no fue solo entre dos hijos, la fractura fue entre dos maneras de relacionarse con la promesa. La manera de la fe que espera y la manera de la ansiedad que fabrica. La manera de confiar y la manera de controlar. La manera del pacto y la manera del proyecto humano. Esa es la guerra invisible que atraviesa milenios. Ahora, aquí viene un giro que debes entender para que Irán aparezca con claridad en el mapa bíblico sin caer en simplificaciones. Irán no desciende biológicamente de Abraham en la forma en que descienden los linajes semitas. El mundo persa es otro tronco étnico, y sin embargo, Persia entra en la historia bíblica como una fuerza decisiva que afecta el destino de Israel. Persia no aparece como un rumor, aparece como escenario, instrumento, protección y también tensión. Y cuando una región se vuelve escenario repetido en un relato sagrado, esa región adquiere una carga simbólica que luego la historia puede reactivar. Eso es lo que el mundo moderno no entiende. Cree que todo empieza con ideología contemporánea, pero la ideología contemporánea casi siempre es una máscara sobre memorias más antiguas. La Biblia muestra que Israel nace de un pacto específico, de una línea de promesa que pasa por Isaac, luego por Jacob, luego por Israel, y esa línea se convierte en identidad. No solo identidad étnica, identidad teológica. Un pueblo que no solo existe,
sino que se entiende como depositario de una alianza. Ahora mira el otro lado del espejo. La misma Biblia también muestra que Dios escucha el clamor de los que quedan fuera del centro. Y aquí hay un detalle que el mundo ignora porque es demasiado fuerte. En la historia de Agar e Ismael, Dios no es indiferente. Dios escucha, Dios ve, Dios promete también. Eso crea una tensión que atraviesa siglos, porque aparecen dos realidades al mismo tiempo, una línea de pacto y una línea de bendición. No es lo mismo, pero ambas existen. Y cuando los hombres confunden bendición con pacto, explota la guerra de relatos. La guerra de relatos es la gasolina de los conflictos religiosos. Porque no peleas por un pedazo de tierra, peleas por el derecho a ser el heredero legítimo del significado. Peleas por el derecho a decir, nosotros somos el centro, nosotros somos el pueblo. Nosotros somos la historia verdadera. Y cuando dos sistemas se acusan mutuamente de usurpación, la reconciliación se vuelve casi imposible sin un milagro. Ese es el punto donde Irán entra de forma indirecta pero poderosa. Persia, en la Biblia, fue el imperio que conquistó Babilonia y permitió el retorno del exilio. Esa fue una etapa donde el mundo persa aparece como instrumento de restauración. Incluso hay profecía sobre un rey persa como instrumento. Eso es explosivo si lo entiendes. Significa que el Dios de Israel gobierna también sobre imperios que no son Israel. Significa que la soberanía no está encerrada en una etnia. Y ese detalle rompe la idolatría nacionalista. Pero también crea otro campo de batalla, el de las interpretaciones. Porque cuando una región entra al relato sagrado, luego las religiones posteriores pueden apropiarse de esa región como bandera. Y ahí aparece el punto histórico que conecta a Irán moderno con una tensión que no comenzó en Persia. Irán se convierte siglos después en un centro ideológico religioso dentro del mundo islámico, no por sangre abrahámica directa, sino por adopción de narrativa sagrada. Y la narrativa sagrada es capaz de heredar conflictos, aunque cambien las etnias. Esa herencia es la que vuelve el choque tan intenso hoy. No es solo geopolítica, es una guerra de identidad. Una guerra donde cada lado se percibe como defensor de un destino. Y cuando crees que defiendes un destino, justificas cosas que jamás justificarías si solo fuera política. Ahora, escucha la parte más perturbadora. La Biblia muestra que muchas fracturas enormes nacen de decisiones pequeñas que parecían razonables en su momento. No nacen necesariamente de maldad pura. Nacen de humanidad, de dolor, de impaciencia, de orgullo herido, de miedo a que Dios no llegue a tiempo. Y cuando el miedo a que Dios no llegue a tiempo entra en una casa, esa casa fabrica soluciones. Y esas soluciones luego se convierten en generaciones de tensión. La historia de Abraham no es solo historia, es un espejo de la psicología de las naciones, porque las naciones también se sienten estériles, se sienten amenazadas, se sienten humilladas, se sienten desesperadas. Y cuando una nación se siente desesperada, hace lo mismo que un hombre desesperado. Busca atajos, busca alianzas, busca control, busca imponer un futuro por la fuerza. Pero la Biblia insiste en una verdad que destruye esa ilusión. El poder humano no define el destino cuando Dios respalda una promesa. Eso no significa que no haya dolor. Significa que el dolor no es soberano. Significa que el misil no es soberano. Significa que la amenaza no es soberana. Significa que la historia no está a la deriva, está bajo autoridad. Y aquí aparece el filo que hace que este tipo de videos funcionen tan bien cuando están bien hechos. Porque no se quedan en el morbo del conflicto, van al nervio existencial, ¿quién gobierna la historia? Y esa pregunta, cuando se hace en medio de titulares, produce un efecto inmediato. La gente siente que por fin alguien está hablando del nivel que nadie toca. Ahora, para que el puente sea completo, debes entender lo siguiente con claridad bíblica. La Escritura no te autoriza a convertir cada titular en cumplimiento profético inmediato. Eso sería sensacionalismo. Pero la Escritura sí te permite reconocer patrones espirituales que se repiten. Y el patrón aquí es uno: cuando el hombre intenta apropiarse del pacto como propiedad, convierte la promesa en arma. Cuando convierte la promesa en arma, convierte a Dios en bandera.
y cuando convierte a Dios en bandera, la sangre se vuelve justificable. Esa es la versión más oscura de la salvación externa. Creer que tu nación, tu ideología o tu religión puede salvar el mundo por la fuerza. Eso es idolatría con ropaje sagrado. Y la Biblia la denuncia una y otra vez. Por eso, si quieres entender el conflicto Israel-Irán desde una raíz bíblica sin caer en simplificación barata, tienes que mirar tres fuerzas al mismo tiempo: la fuerza del pacto, la fuerza de la bendición y la fuerza de la apropiación humana. El pacto es la línea de promesa. La bendición es la misericordia que alcanza fuera del centro. La apropiación humana es el veneno que convierte ambas cosas en guerra. Cuando eso ocurre, el conflicto deja de ser un choque de intereses y se vuelve un choque de relatos sagrados. Y un choque de relatos sagrados. Y un choque de relatos sagrados es el tipo de choque más difícil de apagar, porque cada concesión se siente como traición a Dios. Ahora mira cómo esto aterriza en el presente sin necesidad de propaganda. Israel moderno se entiende a sí mismo en continuidad con una historia bíblica. Irán moderno, como Estado teocrático, se entiende a sí mismo dentro de un mandato religioso que se opone al Estado judío por razones ideológicas y narrativas. Aunque la raíz étnica sea distinta, la adopción de un relato sagrado reubica a Irán en una tensión que el mundo islámico heredó como identidad, y esa tensión se amplifica cuando se mezcla con estrategia, seguridad, armas, alianzas regionales y miedo histórico. En otras palabras, la historia no se reduce a Abraham, pero Abraham sí plantó un patrón. El patrón de la impaciencia ante la promesa. El patrón de querer controlar el destino. El patrón de creer que una solución humana puede producir un resultado divino sin costo. Y ese patrón sigue vivo, no en tiendas de campaña, sino en palacios y salas de mando. La pregunta entonces no es solo por qué se disparan. La pregunta es por qué no pueden parar. Y esa pregunta no se responde solo con análisis militar. Se responde con discernimiento sobre la memoria que arrastran. Hay algo más profundo todavía. La Biblia muestra que Dios puede usar incluso a imperios ajenos para proteger, restaurar o disciplinar. Persia fue instrumento de retorno. Eso significa que Dios no está atrapado en un bando humano. Esa idea debería humillar a cualquiera que quiera convertir a Dios en bandera de guerra. Porque si Dios gobierna por encima de los imperios, entonces ningún imperio puede reclamarlo como propiedad. Ese es el punto central que la mayoría no quiere oír. La Biblia no glorifica imperios, los muestra frágiles, no exalta guerras, revela límites, no señala a una nación como enemiga eterna o aliada eterna. Muestra que los pueblos pueden ser instrumentos o desafiantes, pero ninguno es soberano absoluto. Si estás escuchando esto con honestidad, ya puedes sentir el peso. El conflicto no solo es geopolítico, es espiritual en el sentido de que toca identidad, relato, promesa y apropiación. Y mientras no se sane la raíz del relato, el fuego seguirá encontrando excusas nuevas para prenderse. Comenta la palabra clave soberanía si esta lectura te está haciendo ver el conflicto desde un nivel más profundo que los titulares. Y si estás listo para seguir este hilo con discernimiento real y no con propaganda. Hay algo que casi nadie admite cuando intenta explicar el conflicto entre Israel e Irán. Las armas no crean el fuego, solo lo muestran. El fuego verdadero es un relato que se instaló en la conciencia colectiva y aprendió a sobrevivir a los siglos. Por eso, cada vez que el mundo cree que encontró una solución política, el relato vuelve a encenderlo todo desde abajo, porque un relato sagrado no se apaga con un tratado si el corazón sigue creyendo que ceder es traicionar a Dios. La Biblia revela que los relatos pueden convertirse en altares. Un altar no es solo una piedra apilada, es un lugar donde depositas tu confianza última. Hay naciones que construyen su altar con historia, otras lo construyen con dolor, otras lo construyen con humillación. Y cuando un pueblo se arrodilla ante el altar de su propia herida, esa herida deja de ser una experiencia y se convierte en identidad. En ese punto, la herida ya no busca sanidad, busca victoria. Esto es lo que vuelve tan peligroso el origen bíblico de muchas tensiones. Porque la Escritura no solo habla de pueblos, habla de pactos.
Y un pacto es más que un contrato, es una identidad. El pacto con Abraham no fue una idea bonita, fue una línea que atravesó generaciones y formó una conciencia. Pero el problema aparece cuando esa conciencia se interpreta como propiedad exclusiva del cielo, y el resto del mundo se convierte en amenaza. Ahí es donde la historia de Abraham y sus hijos deja de ser un drama familiar y se vuelve un patrón psicológico, porque la Biblia muestra algo incómodo. Dios bendice, sí, pero el hombre compite por la bendición como si la bendición fuera trofeo. Dios promete, sí, pero el hombre intenta forzar la promesa como si el tiempo de Dios fuera un enemigo. Dios preserva, sí, pero el hombre interpreta la preservación como derecho de superioridad. Y esa mezcla es explosiva. Cuando el relato de la promesa entra en modo competencia, la compasión se apaga. Y esto hay que decirlo con cuidado para no caer en propaganda. La Biblia no autoriza a nadie a usar a Dios como bandera de odio. Lo que sí hace es exponer cómo el corazón humano convierte lo sagrado en arma. Lo sagrado, cuando cae en manos del orgullo, deja de ser luz y se vuelve justificación. Por eso, cuando se habla del conflicto moderno, el nivel que más pesa no es el misil, es la memoria de pertenencia y exclusión. La memoria de quién es heredero y quién es desplazado. La memoria de quién fue escogido y quién fue apartado. Y esa memoria se vuelve más intensa cuando cada parte cree que el otro es ilegítimo. En la Biblia hay una escena que demuestra el poder de esa memoria sin necesidad de grandes discursos. Isaac e Ismael se encuentran una sola vez en un momento definitivo, la sepultura de Abraham. No hay diálogo, no hay reconciliación registrada, solo presencia y silencio. El silencio es más fuerte que el grito, porque el silencio te dice que la herida se volvió estructura, que el conflicto no necesitaba palabras para existir, que la distancia ya era parte del destino humano. Esa escena también revela otra cosa. Ambos eran hijos, ambos fueron amados por el mismo Padre, ambos cargaban una historia, y aún así, la historia no se resolvió por la sangre compartida. Eso es una advertencia para el presente. Compartir humanidad no garantiza reconciliación cuando el relato se volvió altar, porque el altar exige sacrificios, y el sacrificio favorito del orgullo siempre es el otro. Ahora bien, ¿cómo entra Persia? ¿Y por qué Persia termina convirtiéndose en Irán y en antagonista ideológico del Estado judío moderno? La respuesta no está en biología, está en capas históricas. Persia entra en la Biblia como una potencia que cambia el destino de Israel en uno de sus momentos más vulnerables, el exilio. Cuando Jerusalén cae, cuando el templo es destruido, cuando el pueblo es llevado a Babilonia, se produce una herida nacional que podría haber exterminado la historia, pero no lo hizo. Entonces aparece un rey persa, Ciro. Y en un giro que parece imposible para una mentalidad simplista, ese rey se convierte en instrumento de retorno. Permite que los judíos regresen, reconstruyan, restauren. Ese evento deja un mensaje bíblico brutal. Dios gobierna también sobre imperios ajenos. Dios no está atrapado en un solo pueblo. Dios puede usar un rey pagano para cumplir propósito. Y cuando entiendes eso, se te cae el ídolo del nacionalismo religioso. Pero esa misma verdad tiene un lado que muchos no quieren aceptar. Si Dios gobierna sobre imperios, entonces también puede permitir tensiones dentro de esos imperios. Y ahí aparece otro episodio persa que muestra cómo el conflicto puede existir incluso donde hubo protección. Ester, una conspiración contra los judíos en plena corte persa. No es Persia como demonio, es Persia como escenario. Escenario donde la preservación ocurre, pero también donde la hostilidad se filtra en corrientes subterráneas. Ese detalle es crucial para comprender el presente, porque te enseña que las tensiones profundas no necesitan guerra abierta para existir. Pueden vivir bajo la superficie por siglos y luego explotar cuando se alinean condiciones políticas. A veces el odio no nace en la guerra. La guerra solo revela el odio que ya existía. La Biblia, en ese sentido, funciona como una radiografía de la condición humana. El hombre puede vivir en alianza y aún así guardar resentimiento. Puede compartir un imperio y aún así preparar un decreto.
Puede hablar de paz y aún así esperar el momento de humillar. Esa es la naturaleza del orgullo. Por eso el Evangelio no se conforma con paz externa. Exige un corazón nuevo. Ahora, aquí viene el giro histórico que une a Irán con el mundo islámico y, por extensión, con una narrativa que se vuelve antagonista del relato judío moderno. Persia fue conquistada en la expansión islámica. Con el tiempo, una civilización con otra religión adopta un marco distinto de historia sagrada. Y cuando adoptas un marco sagrado, no solo adoptas creencias, adoptas genealogías simbólicas, adoptas memorias, adoptas enemigos, adoptas banderas. Ese es el punto que el mundo secular suele despreciar, pero es el punto que determina el fuego. La gente no muere solo por intereses, muere por significado. Cuando un Estado se vuelve teocrático, su política exterior deja de ser solo estrategia y se vuelve misión. Y cuando una misión se declara sagrada, cualquier concesión parece pecado. Así, Irán moderno se ubica como líder ideológico contra Israel por una combinación de historia, religión y poder regional. No porque sea descendiente directo de Ismael, sino porque se alinea con un relato donde Israel es visto como usurpación y donde la causa palestina se vuelve símbolo de justicia sagrada. Y cuando dos lados se ven a sí mismos como portadores de justicia sagrada, el conflicto sube a un nivel existencial. El guión de referencia que me pasaste funciona porque hace algo brillante. Toma un conflicto actual y lo convierte en consecuencia inevitable de una decisión antigua. Eso produce vértigo, porque al espectador le da una sensación de destino, de hilo invisible. Y al mismo tiempo, cuando el guión es inteligente, reconoce la complejidad moderna sin destruir la raíz narrativa. Esa mezcla produce credibilidad. La audiencia siente que no le están vendiendo morbo, le están dando contexto. Ese es el enfoque que estamos sosteniendo aquí, pero con un giro más profundo. La raíz no es solo un error puntual, es un patrón humano repetido. La impaciencia ante la promesa, la rivalidad por la identidad, la apropiación de lo sagrado. Y ese patrón no solo vive en Abraham, vive en cada nación que quiere forzar el futuro por la fuerza. Aquí es donde entra una dimensión que la Biblia no esconde. El conflicto verdadero no es solo carne y sangre. Hay fuerzas invisibles que se alimentan del orgullo humano. Principados, potestades, gobernantes de tinieblas, estructuras espirituales que operan sobre sistemas. No necesitas inventar mitologías para entenderlo. La Escritura ya describe cómo se mueve el mal cuando se organiza acusación, odio, división, miedo y una necesidad compulsiva de justificar la violencia. Eso es lo que algunos llaman control arcóntico, pero bíblicamente es más sencillo y más grave. Son estructuras que buscan secuestrar la adoración, porque cuando un pueblo reemplaza a Dios por su propia narrativa, deja de adorar al Creador y empieza a adorar su herida. Y la herida, cuando es adorada, exige sacrificio. En el conflicto Israel-Irán, el sacrificio suele ser el futuro. El futuro de jóvenes enviados a guerra, el futuro de niños creciendo bajo sirenas, el futuro de generaciones educadas para odiar. Y ese es el triunfo más oscuro de las estructuras invisibles, convertir la siguiente generación en combustible. Pero la Biblia también muestra un camino de salida que no depende de la fuerza. El camino de salida bíblico no es negar la realidad política, es romper el altar interno, porque mientras el altar siga encendido, el fuego volverá. Puedes cambiar el líder, puedes cambiar el tratado, puedes cambiar la frontera, pero si el altar es la herida pedirá sangre. Entonces, ¿qué hace Dios frente a pactos, bendiciones y apropiaciones humanas? La Biblia muestra algo que humilla a todos. Dios no se somete a la propaganda de ningún bando. Dios gobierna. A veces protege, a veces disciplina, a veces permite consecuencias, a veces abre puertas inesperadas. Y esa soberanía es insoportable para quien quiere usar a Dios como sello de aprobación de su violencia. Por eso, si vas a mirar este conflicto con enfoque bíblico, tienes que sostener una verdad dura. La Biblia no glorifica imperios, muestra su fragilidad, no exalta guerras, revela límites, no convierte a una nación en villano eterno, ni en héroe eterno.
muestra que el corazón humano puede convertirse en arma incluso cuando usa lenguaje sagrado. Esa verdad te devuelve al centro, y el centro, en la Biblia, no es una nación, es Dios. El verdadero protagonista no es Israel ni Irán, son escenarios dentro de una historia más grande. Y cuando la gente olvida eso, convierte el escenario en Dios, y el resultado siempre es el mismo: idolatría, miedo, guerra. Hay una pregunta que queda suspendida como umbral. Si el conflicto se alimenta de relatos sagrados, ¿puede existir paz real sin que esos relatos sean purificados? Y la Biblia respondería con una palabra que el mundo odia porque es espiritual y concreta: arrepentimiento. No solo arrepentimiento individual, arrepentimiento del orgullo, arrepentimiento de usar a Dios como bandera, arrepentimiento de convertir la promesa en arma. Eso no significa ingenuidad. Significa discernimiento. Significa entender que el fuego verdadero no es el misil, es el altar. Y mientras el altar sea la herida, la historia seguirá girando sobre la misma fractura. Comenta la palabra clave soberanía si estás viendo el conflicto desde un nivel más profundo que la política, y si entiendes que la verdadera batalla se libra primero en el relato que gobierna el corazón. Hay un punto en el que la gente se confunde, y por eso estos temas funcionan tan bien cuando están narrados con precisión. Creen que hablar de raíces bíblicas es negar la política moderna, y es al revés. Hablar de raíces bíblicas es explicar por qué la política moderna no alcanza para cerrar el fuego, porque la política trabaja con intereses, pero los conflictos de relato trabajan con identidad, y cuando la identidad está herida, el interés se vuelve excusa. Lo primero que debes entender es que el conflicto entre Israel e Irán no se sostiene solo por lo que pasa hoy, se sostiene por lo que cada parte cree sobre sí misma. Cuando un pueblo se define como heredero de una historia sagrada, no está solo defendiendo un territorio, está defendiendo un significado, y el significado es más fuerte que el miedo. De hecho, el significado puede convertir el miedo en combustible. La Biblia muestra un patrón repetido. Los hombres toman una promesa, la mezclan con ansiedad y la convierten en posesión. Y cuando conviertes una promesa en posesión, terminas viendo al otro como usurpador. El usurpador no es solo un rival político, es un enemigo espiritual, alguien que amenaza el orden del mundo. En ese punto, el conflicto se vuelve absoluto. Ya no hay espacio para matices, ya no hay espacio para reconocer humanidad en el otro, porque reconocer humanidad en el otro significaría aceptar que el relato podría ser más complejo, y la complejidad le quita poder al fanatismo. Por eso, una de las cosas más peligrosas en cualquier conflicto religioso es la simplificación. Cuando una narrativa se vuelve demasiado simple, se vuelve perfecta para la propaganda. Nosotros somos los elegidos, ellos son los impostores. Nosotros defendemos lo sagrado, ellos lo profanan. Nosotros somos luz, ellos tinieblas. Ese lenguaje es un arma, y la Biblia, aunque muchos no lo crean, denuncia ese uso del lenguaje con una fuerza que destruye la arrogancia. Porque el texto bíblico no existe para que conviertas a Dios en bandera, existe para que te humilles ante Él. Y cuando te humillas, te vuelves incapaz de usar a Dios como excusa para deshumanizar. Ahora, mira la ironía histórica. Persia aparece en la Biblia como instrumento de retorno, un imperio que no era Israel, pero que fue usado para restaurar a Israel. Eso le quita al nacionalismo religioso su arma favorita, la idea de que Dios solo opera dentro de mi bando, porque si Dios pudo usar a un rey persa para abrir una puerta, entonces Dios no se deja secuestrar por la propaganda de ningún pueblo. Dios gobierna por encima de todos. Y esa verdad es insoportable para el extremismo, porque el extremismo necesita creer que Dios es propiedad, necesita creer que el cielo firmó un cheque en blanco, necesita creer que cualquier acto propio está aprobado por ser parte del relato correcto. La Biblia destruye esa ilusión, y por eso es tan peligrosa cuando se lee con honestidad. Pero hay otra capa. La historia no solo se trata de pactos y bendiciones. Se trata de cómo el dolor se convierte en doctrina. Y aquí aparece un mecanismo psicológico que el guión que me pasaste utiliza muy bien: la tensión sostenida. Pasan años, pasa el tiempo, la promesa no llega, el vientre sigue vacío, la desesperación crece,
y en ese clima se toman decisiones que parecen razonables, pero generan consecuencias enormes. Ese mecanismo no solo ocurre en una tienda de campaña, ocurre en naciones enteras. Israel, como pueblo, cargó heridas históricas que moldearon su identidad. Exilio, persecución, destrucción, dispersión. Irán, como civilización, cargó sus propias heridas. Invasiones, conquista, transformaciones religiosas, cambios de imperio, humillaciones modernas, intervención extranjera, presión geopolítica. Cuando una nación se siente humillada o amenazada, busca sentido. Y ese sentido, si se vuelve absoluto, se convierte en misión. Y una misión absoluta busca enemigos. Así se forma el punto donde la Biblia y el presente se tocan sin necesidad de inventar profecías baratas. No es que cada titular sea profecía, es que el corazón humano repite patrones. El corazón herido busca control, y el control busca legitimidad sagrada, y la legitimidad sagrada convierte el conflicto en inevitable. Por eso, aunque Irán no sea biológicamente descendiente de Abraham, su conflicto con Israel puede adoptar la memoria abrahámica por narrativa, porque las narrativas religiosas viajan, se heredan, se adaptan, se convierten en identidad, y cuando Irán se vuelve un estado teocrático con misión regional, su oposición a Israel no es solo táctica, es existencial. No basta con negociar intereses porque la oposición se volvió símbolo. El símbolo es más fuerte que el hecho. Un hecho se discute, un símbolo se adora, y cuando un pueblo adora un símbolo, lo protege incluso si se destruye a sí mismo. La Biblia ya había expuesto esta dinámica en otras historias. Cuando Israel quiso un rey como las naciones, no fue solo política, fue rechazo del gobierno de Dios. Cuando el pueblo adoró el becerro de oro, no fue solo idolatría estética, fue ansiedad, fue necesidad de algo visible para no sentir el vacío, fue salvación externa. Y aquí entra un punto que conecta con el núcleo de tu canal, la salvación externa. La salvación externa no es solo espiritualidad individual, también existe salvación externa nacional. Es creer que mi seguridad depende de mi fuerza, de mi alianza, de mi superioridad, de mi territorio, de mi enemigo destruido. Es creer que la salvación viene por victoria, no por transformación. Y esa creencia produce guerras interminables, porque la victoria nunca sana la herida, solo la anestesia por un tiempo. La Biblia muestra que el problema del hombre no es falta de poder, es falta de corazón nuevo. Y eso aplica a individuos y a pueblos. Puedes ganar guerras y seguir vacío. Puedes conquistar y seguir inseguro. Puedes destruir al enemigo y seguir temiendo. Porque el miedo no vive solo afuera, vive adentro. Y el miedo adentro siempre inventa enemigos nuevos. Por eso, el conflicto Israel-Irán no se entiende solo por misiles, se entiende por miedo existencial. Israel se percibe amenazado en su existencia. Irán se percibe en misión y también amenazado por el orden regional. Ambos construyen narrativas de supervivencia. Y la narrativa de supervivencia, cuando se vuelve absoluta, justifica lo que sea. El guión que analizaste funciona porque no cae en sermón barato. Muestra escenas, muestra biología, muestra emociones, muestra frases cortas que cortan como cuchillo, un odre de agua, un poco de pan, un hijo expulsado, una madre llorando sin querer ver morir al muchacho. Eso es cine bíblico. Y el cine bíblico funciona porque pone al espectador dentro del dolor. Esa técnica es clave para retención, porque el espectador no solo aprende, siente. Y cuando siente, no se va. Ahora, llevemos esa técnica al presente con el mismo rigor. Piensa en un joven israelí escuchando alarmas, sabiendo que del otro lado hay grupos respaldados por Irán. Piensa en un joven iraní escuchando discursos donde el enemigo es presentado como amenaza sagrada. Ambos están naciendo dentro de un relato. Ambos heredan una emoción antes de elegirla. Ambos reciben un enemigo antes de conocerlo. Eso es lo que hace la memoria colectiva cuando se vuelve religión. Y aquí aparece la capa más oscura. Cuando el relato se vuelve sagrado, la compasión se vuelve sospechosa. Si tú sientes compasión por el otro, te acusan de traición. Si tú preguntas por matices, te acusan de debilidad. Si tú hablas de paz,
te acusan de ingenuidad. Así operan los sistemas que necesitan guerra para sostener su identidad. La Biblia denuncia esa lógica con un principio. El corazón engañoso puede usar incluso lo sagrado para justificarse, y por eso el texto siempre vuelve a lo mismo. Dios mira el corazón, no la bandera, no el discurso, no la propaganda. El corazón. En ese punto, aparece la enseñanza más perturbadora de toda esta historia. Las grandes fracturas no siempre nacen de grandes maldades. A veces nacen de decisiones pequeñas, comprensibles, tomadas en momentos de desesperación. Una solución humana aplicada a un problema que requería espera divina. Esa frase es clave, porque describe una tienda de campaña y describe también salas de mando. Las naciones también aplican soluciones humanas desesperadas a problemas que requieren paciencia, sabiduría y a veces humillación. Y cuando esas soluciones se toman con orgullo herido, generan consecuencias que nadie puede revertir. Es ahí donde ves el hilo bíblico, no porque Dios quiera guerra, sino porque el hombre quiere control. Ahora, una pregunta inevitable. Si el relato produce fuego, ¿hay salida? La Biblia sugiere una salida que el mundo desprecia porque no es táctica, es espiritual. Y esa salida no empieza con tratados, empieza con arrepentimiento. Arrepentimiento no como palabra religiosa, sino como giro de mente. Reconocer que convertir a Dios en bandera es idolatría. Reconocer que usar una promesa como arma es corrupción. Reconocer que la salvación externa por fuerza es mentira. Reconocer que la historia no se salva con poder, se salva con corazón nuevo. Esa idea es ofensiva para cualquiera que quiera victoria, pero es la única que puede sanar la raíz. Porque mientras la raíz sea orgullo, el árbol seguirá dando el fruto de la guerra. La Biblia también muestra que Dios puede intervenir de maneras que humillan a todos. Puede levantar aliados inesperados. Puede usar imperios ajenos. Puede revertir decretos de exterminio. Puede abrir pozos en el desierto cuando una madre cree que todo terminó. Ese detalle de Agar y el pozo no es solo drama. Es una metáfora del gobierno de Dios. Cuando la historia parece cerrada, Dios abre un recurso que nadie vio. Y ese detalle cambia cómo miras el presente, porque te recuerda que el poder humano no controla el desenlace. Y si el poder humano no controla el desenlace, entonces el miedo tampoco debe controlar tu mente. Esa es la diferencia entre un análisis bíblico serio y un contenido de pánico. El análisis bíblico serio te da sobriedad. Te quita la adicción al titular. Te devuelve perspectiva. Eso es lo que hace que estos guiones funcionen. No solo cuentan una historia, te devuelven el centro. Te dicen que el protagonista no es un estado moderno. El protagonista es Dios. Y cuando el protagonista es Dios, la historia no se reduce a propaganda. La pregunta que queda clavada es esta. Si el fuego se alimenta de relatos sagrados mal usados, ¿quién tiene el poder de purificar el relato sin destruir a la gente? Y la Biblia respondería con una idea que el mundo moderno odia porque no se puede comprar verdad y espíritu. Verdad que humilla, espíritu que transforma. Sin eso, cualquier paz será solo pausa. Comenta la palabra clave soberanía si estás viendo que la raíz del conflicto no es solo política, es una guerra de relatos, pactos y apropiaciones humanas de lo sagrado. Hay un instante en toda historia bíblica donde el lector cree que ya entendió el conflicto, y entonces el texto lo humilla con una verdad más profunda. Ese instante llega cuando descubres que el problema nunca fue solamente quién es hijo de quién, ni quién heredó qué, ni quién fue expulsado o quién permaneció. El problema real es que el corazón humano toma lo sagrado y lo convierte en herramienta de control. Y cuando lo sagrado se convierte en control, el conflicto deja de ser un accidente y se vuelve una máquina. Por eso este tipo de guiones funcionan tanto en YouTube cuando están bien hechos. Porque la gente está cansada de explicaciones que solo enumeran causas externas. La audiencia quiere una raíz que lo explique todo sin necesidad de conspiración barata. Y la Biblia sí ofrece una raíz, pero no la ofrece para alimentar morbo, la ofrece para producir discernimiento. La raíz no es un mapa, la raíz es una dinámica. La dinámica de la promesa bajo presión, la dinámica de la bendición convertida en trofeo, la dinámica del pacto convertido en propiedad, la dinámica del dolor convertido en doctrina.
Si vuelves a la tienda de campaña donde todo empezó, hay un detalle que pesa más que cualquier genealogía. Abraham no consultó. El texto es frío. No te dice que oró, no te dice que esperó, no te dice que pidió dirección. Te dice que atendió la voz de Sarai. Esa frase es un cuchillo porque revela cómo el ser humano toma decisiones eternas desde urgencias temporales. Ese es el error que se repite en pueblos enteros. Atender la voz del miedo, atender la voz de la impaciencia, atender la voz de la conveniencia, atender la voz de la conveniencia, atender la voz de la humillación, atender la voz de la herida, y luego, años después, preguntarse por qué la historia se partió en dos. La Biblia no te narra eso para que juzgues a Abraham como villano, te lo narra para que te veas. Porque tú también tienes tiendas internas, tú también tienes silencios que desesperan, tú también tienes promesas que no se ven, tú también tienes presión de tiempo, tú también tienes noches donde lo práctico parece más sabio que lo obediente. Y cuando haces eso plantando soluciones humanas en problemas que requieren espera divina, tu vida genera consecuencias que luego llamas destino. Ahora imagina eso a escala de una nación. Una nación bajo miedo existencial, una nación bajo humillación histórica, una nación bajo amenazas reales, una nación bajo propaganda que insiste en que ceder es morir. Cuando una nación vive así, toma decisiones desde urgencias, no desde sabiduría. Y esas decisiones generan memoria, y la memoria genera doctrina, y la doctrina genera guerra. Esto te permite entender por qué el conflicto Israel-Irán es tan resistente. No es solo porque existan intereses, es porque existen relatos que convierten cualquier interés en símbolo, y el símbolo es lo más difícil de negociar. Tú puedes negociar un tratado, pero no negocias tu identidad sin sentir que te estás entregando. Por eso la Biblia, cuando quiere curar un conflicto de relato, no empieza con fronteras, empieza con el corazón. Y aquí está la parte incómoda para cualquier bando. La Escritura muestra que el corazón humano puede ser religioso y estar fuera de Dios. Puede citar promesas y estar lleno de orgullo. Puede hablar de pacto y estar lleno de odio. Puede hablar de justicia y estar lleno de deseo de venganza. Eso es lo que los profetas denunciaron una y otra vez. Un pueblo con altar, pero sin obediencia. Un pueblo con templo, pero sin misericordia. Un pueblo con historia, pero sin humildad. Cuando eso pasa, lo sagrado deja de ser luz y se vuelve arma. Y un arma sagrada es el arma más peligrosa, porque se siente moral. La violencia se siente justa. La destrucción se siente virtud. La humillación del enemigo se siente adoración. Y ese es el punto exacto donde el conflicto deja de ser político y se vuelve espiritual, no por magia, sino por idolatría. La idolatría nacional es una de las idolatrías más difíciles de detectar porque no siempre se llama idolatría. Se llama patriotismo, se llama seguridad, se llama supervivencia, se llama identidad, se llama historia. Pero cuando esas cosas ocupan el lugar de Dios, se convierten en un Dios. Y todo Dios falso exige sacrificios, exige sangre, exige generaciones, exige odio, exige que el enemigo exista para que tu identidad se sienta viva. El guión que analizaste hace algo brillante en este punto. No presenta a sus personajes como monstruos. Presenta desesperación, celos, orgullo herido, miedo. Y luego muestra que la suma de emociones comunes produce una fractura civilizacional. Ese giro es lo que mantiene la retención, porque el espectador entiende que la tragedia no nació de una gran maldad, sino de humanidad. Y eso lo hace más aterrador, porque significa que cualquiera puede repetirlo. Ahora, llevemos esa misma lógica a la historia posterior. Ismael no fue expulsado por ser malvado. Fue expulsado porque el relato del pacto necesitaba delimitarse. Isaac no fue elegido por mérito moral. Fue elegido por promesa. Y aquí aparece la tensión que mucha gente no sabe sostener. Dios puede establecer un pacto específico y aún así bendecir fuera del pacto. Esa idea destruye las lecturas extremas. Destruye la lectura que dice Dios solo ama a uno y odia al otro. Y destruye la lectura que dice todo es lo mismo y no hay distinción. La Biblia sostiene distinción sin odio, pacto sin desprecio, elección sin crueldad. Pero los hombres no sostienen eso fácilmente.
Los hombres convierten distinción en superioridad, convierten bendición en competencia, convierten promesa en propiedad, y en ese punto, el conflicto se vuelve inevitable. Es aquí donde Persia vuelve a entrar como recordatorio de soberanía. Persia en la Biblia no es solo un actor geopolítico antiguo, es un golpe contra la idolatría de la identidad cerrada. Porque Persia, siendo ajena al linaje del pacto, fue usada para abrir una puerta al pueblo del pacto. Eso es humillante para cualquier ideología que quiera encerrar a Dios en una bandera. Significa que Dios puede usar incluso al que tú no esperas para preservar lo que tú crees que solo tú mereces. Esa verdad bíblica debería producir humildad, pero muchas veces produce lo contrario, produce paranoia. Porque si Dios puede usar a imperios, entonces el poder humano se vuelve un escenario de intervención. Y cuando el corazón humano no tiene discernimiento, convierte la intervención en superstición, y ahí aparece el sensacionalismo. Todo es señal, todo es cumplimiento, todo es fin. Esa lectura destruye la sobriedad y convierte a la audiencia en adicta al pánico. Por eso es vital repetir lo que el guión referencia hizo bien, reconocer complejidad sin destruir la raíz. Sí, hay petróleo, hay armas, hay alianzas, hay programas nucleares, hay grupos por delegación, hay disputas regionales. Negarlo sería ingenuo, pero también hay memoria sagrada, hay relatos de pertenencia, hay símbolos, hay heridas. Ignorarlo sería ceguera. La verdad es que la geopolítica se monta sobre la psicología, y la psicología se monta sobre la identidad, y la identidad, cuando es religiosa, se vuelve fuego. Ahora hay un punto donde el relato de Abraham se vuelve una advertencia para cualquier nación, no solo para Israel o Irán. La advertencia es que intentar acelerar el plan de Dios con soluciones humanas no produce paz, produce fractura, no produce seguridad, produce tensión, no produce herencia limpia, produce herencia mezclada con resentimiento. Eso se ve en la historia de Agar, una mujer que se convirtió en símbolo de exclusión. Y aquí hay una verdad bíblica que casi nadie pronuncia en estos debates. Dios vio a Agar. Dios la encontró en el desierto. Dios escuchó al muchacho. Dios abrió un pozo. Eso significa que la Biblia no permite que tú conviertas al excluido en basura. Dios no lo hizo. Y si Dios no lo hizo, tú no tienes derecho. Esa es una de las claves más explosivas para bajar el fanatismo. El fanatismo necesita negar humanidad al otro. La Biblia se niega. Se niega porque la misericordia de Dios atraviesa las fronteras del relato humano. Eso no anula el pacto, pero sí destruye el odio. Y el odio, cuando se destruye, le quitas combustible al conflicto. Pero aquí viene la parte dura. Aunque Dios vio a Agar, la fractura siguió. Aunque Dios bendijo a Ismael, la tensión quedó inscrita. Aunque ambos fueron parte de un mismo padre, la historia caminó en direcciones distintas. Esa es una verdad realista. La bendición no siempre elimina las consecuencias. La misericordia no siempre borra la cicatriz. A veces Dios salva vidas, pero deja que el hombre cargue las consecuencias de sus decisiones para que el mundo entienda que el atajo no era sabiduría. Ese punto es clave para entender el presente. Puedes tener intervenciones, puedes tener pausas, puedes tener treguas, puedes tener alianzas temporales, pero si la raíz es orgullo y narrativa absolutista, la fractura no se cierra sola, la fractura se transmite. Y aquí aparece el elemento más inquietante del conflicto Israel-Irán. La transmisión generacional. No heredas solo territorio, heredas interpretación. No heredas solo historia, heredas emoción. No heredas solo religión, heredas enemigo. La educación del odio suele comenzar antes que la educación del pensamiento. Y cuando eso pasa, ya no estás peleando con un enemigo externo. Estás peleando con un enemigo fabricado dentro del niño. Eso es lo que convierte este tema en una tragedia bíblica contemporánea, no porque sea idéntico a Génesis, sino porque repite el patrón de Génesis, un error que parecía razonable, una tensión que parecía privada, una consecuencia que parecía manejable. Y luego, siglos después, generaciones enteras viviendo dentro de la fractura sin saber quién la sembró. Por eso, cuando alguien intenta reducir el conflicto a una sola causa moderna, se equivoca.
y cuando alguien intenta reducirlo a una sola causa bíblica sin reconocer lo moderno, también se equivoca. El punto bíblico más profundo es que el corazón humano, cuando se siente amenazado, hace pactos con el miedo, y esos pactos con el miedo se vuelven política, se vuelven religión, se vuelven guerra. La única salida real que la Biblia ofrece no es una estrategia militar, es una transformación interna. Eso es lo que el mundo odia porque no se puede vender, no se puede imponer, no se puede decretar. La transformación interna es el nacimiento de un corazón nuevo, la muerte del orgullo, el desmantelamiento de la salvación externa del poder. La salvación externa del poder es creer que estarás seguro cuando el enemigo desaparezca. Y la historia demuestra que incluso cuando el enemigo desaparece, el corazón inventa otro enemigo, porque el enemigo final no era el otro, era el miedo, era la inseguridad, era el orgullo, era la necesidad de controlar. Y mientras esa raíz siga viva, la guerra siempre tendrá una excusa. El punto bíblico final que sostiene todo es este: la historia no se mueve solo por fuerza, se mueve por propósito. Eso no significa que el propósito sea cómodo, significa que el propósito sea cómodo. Significa que el propósito no pierde el control. Y si el propósito no pierde el control, entonces el miedo no tiene derecho a gobernarte. Cuando miras Israel e Irán desde este marco, dejas de ver dos monstruos peleando por capricho. Ves dos pueblos atrapados en relatos que se volvieron absolutos. Ves heridas que se volvieron doctrina. Ves memorias que se volvieron misión. Ves decisiones humanas que intentaron acelerar promesas divinas. Y ves cómo el tiempo no borra eso, lo amplifica. Esa mirada no te vuelve ingenuo, te vuelve sobrio, te permite reconocer complejidad sin perder la raíz, te permite ver geopolítica sin negar lo espiritual, te permite entender que el conflicto no se apaga solo con armas, porque el origen no fue arma, fue relato, fue promesa bajo presión. Comenta la palabra clave soberanía. Si esta lectura te está devolviendo al nivel donde el conflicto se entiende sin sensacionalismo y sin propaganda, y si estás listo para mirar estos eventos con discernimiento real, no con el ruido del momento. Hay una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta cuando el cielo se llena de alarmas y el mapa se llena de flechas. La pregunta no es quién tiene razón en un debate. La pregunta es quién está gobernando el corazón de los que disparan. Porque el conflicto entre Israel e Irán no solo se sostiene por intereses, se sostiene por una liturgia invisible, una liturgia de miedo, orgullo, memoria y relato sagrado. La Biblia no te permite mirar una guerra y quedarte solo en el metal. Te obliga a mirar el altar, y el altar no es necesariamente un templo. El altar es aquello a lo que sacrificas tu paz. Aquello a lo que sacrificas tu paz. Aquello a lo que sacrificas tu juicio, aquello a lo que sacrificas generaciones enteras sin siquiera notarlo. Cuando el relato se vuelve altar, el enemigo se vuelve necesario, no porque sea realista, sino porque da identidad. Si el enemigo desaparece, el relato pierde su centro. Por eso los conflictos de relato son tan difíciles de cerrar, porque cerrar el conflicto sería cerrar la razón interna por la cual muchos creen existir. Y esa es una prisión que ninguna diplomacia puede romper, porque vive en lo invisible. La historia de Abraham no fue escrita para que te conviertas en juez de pueblos. Fue escrita para que entiendas cómo una promesa bajo presión se vuelve una herida que atraviesa siglos. Fue escrita para mostrarte que el problema no fue solo una decisión, fue un patrón, el patrón de la impaciencia ante lo divino. El patrón de la solución humana aplicada a un problema que exigía espera. El patrón de querer controlar el futuro con manos que no fueron diseñadas para gobernar el tiempo. Y esa es la parte más perturbadora de todo esto. No necesitas grandes maldades para fabricar grandes fracturas. Solo necesitas miedo. Solo necesitas orgullo herido. Solo necesitas desesperación. Solo necesitas una noche donde la urgencia parezca más sensata que la obediencia. El resto lo hace la memoria, lo hace la narrativa, lo hacen las generaciones. Por eso el mundo puede discutir eternamente sobre causas políticas y aún así volver al mismo abismo. Porque incluso si resuelves un punto táctico, el relato seguirá vivo. Y si el relato sigue vivo,
encontrará otra excusa para volver a encender. La Biblia muestra que lo que se alimenta de orgullo no muere por cansancio, se transforma, cambia de idioma, cambia de bandera, cambia de época, pero no cambia de raíz. Ahora mira la ironía que el texto bíblico deja flotando como una advertencia contra el fanatismo. Dios estableció un pacto con una línea específica, sí. Pero Dios también escuchó al que estaba fuera del centro. Dios vio a la sierva en el desierto. Dios oyó al muchacho cuando nadie podía oírlo. Dios abrió un pozo cuando todo parecía terminado. Eso significa que la misericordia de Dios no cabe en la propaganda de ningún bando. Ese detalle, si lo tomas en serio, destruye la tentación de convertir a Dios en una insignia. Porque si Dios ve al que tú desprecias, entonces tú no puedes despreciarlo y seguir creyendo que estás del lado de Dios. Si Dios escucha al que tú expulsas, entonces tú no puedes expulsar con orgullo y llamarlo justicia santa. El texto te arranca del confort de las narrativas simples, y ese es el momento donde el discernimiento se vuelve real. Pero la Biblia también es realista. Mostrar misericordia no significa borrar consecuencias. Bendecir no significa eliminar la tensión. Preservar no significa sanar automáticamente la fractura. A veces Dios salva a personas y deja que la historia cargue cicatrices para que la humanidad aprenda una lección que nunca aprende cuando todo sale bien. La lección de que acelerar lo divino con manos humanas produce heridas más grandes que el dolor inicial. Si miras Israel e Irán desde ese lente, entiendes por qué el conflicto se siente existencial. Porque no es solo miedo al otro, es miedo a perder el relato. No es solo necesidad de seguridad, es necesidad de legitimidad. No es solo supervivencia, es identidad. Y cuando identidad y supervivencia se mezclan, el corazón humano se vuelve capaz de justificar casi cualquier cosa. Aquí entra una verdad bíblica que pocos quieren escuchar porque obliga a mirar adentro. La guerra también es un espejo que revela lo que el hombre adora. Hay quienes adoran la fuerza, hay quienes adoran la venganza, hay quienes adoran la humillación del enemigo, hay quienes adoran la idea de ser los justos, y esa adoración es idolatría, aunque use vocabulario sagrado. La Escritura denuncia esa idolatría desde los profetas hasta el Evangelio. Porque Dios no se deja manipular por la estética religiosa. Dios mira el corazón, y cuando el corazón usa a Dios como bandera para matar, ese corazón está adorando otra cosa. Está adorando al poder, está adorando al miedo, está adorando a la herida. Por eso el centro de un análisis bíblico serio no puede ser quién gana. Tiene que ser qué revela esto sobre el corazón humano. Y la respuesta suele ser la misma. El hombre cuando se siente amenazado, prefiere control a fe, prefiere atajo a obediencia, prefiere victoria a transformación, prefiere salvarse por fuera antes que rendirse por dentro. Esa es la salvación externa llevada al nivel de naciones. Creer que el futuro se asegura destruyendo al enemigo. Creer que la paz se compra con superioridad. Creer que la historia se endereza con fuerza. Y sin embargo el patrón bíblico demuestra lo contrario. Puedes ganar una batalla y seguir vacío. Puedes eliminar un enemigo y seguir temiendo. Puedes conquistar un territorio y seguir inseguro. Porque el miedo no es un problema externo, es un trono interno. La Biblia muestra que el único cambio capaz de romper ese ciclo es un cambio de trono. Y ese cambio de trono no ocurre con un tratado. Ocurre cuando el corazón deja de estar gobernado por el miedo y pasa a estar gobernado por Dios. Eso no es un discurso piadoso, es una guerra invisible que define el mundo visible. Cuando el corazón es gobernado por Dios, la persona deja de necesitar un enemigo para existir. Deja de necesitar humillar para sentirse segura. Deja de necesitar destruir para creer. Puede defenderse sin idolatrar la violencia. Puede tener memoria sin adorar la herida. Puede tener identidad sin convertirla en arma. Ese es el punto que el mundo moderno no sabe procesar. Cree que la única forma de seguridad es el control total, pero el control total no existe, y el intento de control total es lo que produce los monstruos. La Biblia lo mostró con reyes, con imperios, con decretos, con exilios. Lo muestra hoy con estados, con doctrinas, con propaganda. Cambian los nombres, la raíz permanece. Y aquí aparece una verdad que corta a ambos lados sin pedir permiso.
La Biblia no glorifica imperios, los muestra frágiles. No exalta guerras, revela límites. No santifica a un pueblo como perfecto, ni condena a otro como mal absoluto. Muestra que todos pueden ser instrumentos o desafiantes, pero ninguno es soberano absoluto. Esa idea humilla a cualquiera que quiera convertir su nación en Dios. Si el protagonista no es la nación, entonces la nación no tiene derecho a ser altar. Si el protagonista es Dios, entonces tu mirada tiene que cambiar. Ya no miras el conflicto como si fuera el final del mundo. Lo miras como un capítulo en una historia que tiene dirección. No una dirección que tú controlas, sino una dirección que te exige reverencia. Esa reverencia es lo que falta cuando el análisis se vuelve propaganda. Propaganda es cuando todo se reduce a buenos y malos, cuando la historia se aplana para alimentar odio, cuando el dolor se convierte en herramienta, cuando la compasión se castiga, cuando la duda se prohíbe. La Biblia no te llama a eso, te llama a discernir, y discernir es ver el pecado en ti antes de señalarlo en el otro. Por eso, la enseñanza más perturbadora de este relato no es una lección política, es una lección espiritual. Las fracturas históricas más duraderas pueden nacer de decisiones comprensibles tomadas con impaciencia. El mundo moderno se cree sofisticado, pero sigue repitiendo lo mismo. Soluciones rápidas a problemas profundos, acciones de orgullo para apagar ansiedad, atajos para evitar el peso de la espera. Y esa es la razón por la que este conflicto sigue reapareciendo con intensidad. Porque el conflicto no es solo entre estados, también es entre dos maneras de vivir, la manera del control y la manera de la fe, la manera del orgullo y la manera de la obediencia, la manera de la salvación externa y la manera de la transformación interna. La Biblia no te promete que el mundo no arderá, te promete que el trono no se moverá, y esa promesa no se siente útil hasta que el mundo arde. Ahí es cuando se revela si tu fe era un adorno o una roca. Ahí es cuando se revela si tu identidad estaba en la bandera o en Dios. Ahí es cuando se revela si tu esperanza dependía del poder humano o del propósito eterno. Tal vez por eso la Escritura insiste tanto en el lenguaje de soberanía, no como concepto frío, sino como refugio real. Soberanía significa que el miedo no es dueño, significa que la amenaza no es Dios. Significa que el misil no es profeta. Significa que ningún imperio puede decretar el final de una promesa. Significa que la historia tiene dirección aunque el hombre intente torcerla. Y ahora te dejo con un umbral que no busca cerrarte el tema. Busca abrirte el corazón. Si el conflicto entre Israel e Irán es, en parte, una guerra de relatos, entonces la batalla más urgente no es la que ocurre en la frontera, es la que ocurre en la conciencia, la batalla por el centro, la batalla por el trono, la batalla por si vas a adorar el miedo o vas a obedecer a Dios. Escribe en los comentarios la palabra soberanía si esta lectura te obligó a mirar más profundo que los titulares, y si entiendes que el fuego más peligroso no es el que cruza el cielo, sino el que gobierna el corazón. Comparte este mensaje si quieres que más personas salgan del ruido y entren en discernimiento real. Y guarda esta pregunta como una piedra en el bolsillo, porque la vas a necesitar cuando la próxima tendencia vuelva a encenderse. Si mañana el conflicto se apagara por un acuerdo, ¿qué quedaría vivo dentro de los pueblos? La paz externa sería suficiente para apagar la guerra interna. O el altar seguiría encendido esperando otro nombre, otra excusa, otra bandera para volver a pedir sangre.